Ah, Vamos a continuar con nuestra discusión sobre geometría diferencial. En esta ocasión vamos a calcular la curvatura y la torsión en la parametrización no natural. Tenemos la ecuación de Frenet-Serret en la parametrización natural. Esta ecuación nos permite cambiar nuestra concepción sobre lo que es una trayectoria. Podemos ver que si damos esta función que es la curvatura y esta función que es la torsión y resolvemos la ecuación diferencial, entonces nosotros tendremos una trayectoria. Es decir, con solamente dar dos funciones y esta ecuación diferencial es suficiente para definir una curva en el espacio. Ahora bien, si nosotros colocamos esta 0, podemos demostrar de inmediato que la curva es plana. Y si es plana y nosotros colocamos que la curvatura es constante, vamos a integrar la ecuación muy fácilmente y encontraremos una circunferencia. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de demostrar un teorema. ¿Cuál es ese teorema? El que nos dice que toda curva plana de curvatura constante es una circunferencia. Y esto a partir de esta ecuación diferencial. Muy bien, ahora vamos a calcular la curvatura y la torsión en términos de la parametrización no natural. Para hacer esto, vamos a reexpresar nuestras ecuaciones en su forma original. Esto es el vector tangente. En los hechos se expresa por esta fórmula. Esta b no es otra cosa que una abreviatura para la derivada con respecto al tiempo de la parametrización de la trayectoria. Estamos en la parametrización no natural con t. T puede ser, como ya lo he dicho, cualquier tipo de parámetro. Entonces nosotros aplicamos la regla de la cadena para calcular esta con las ecuaciones de Frenet-Serret. Esta ya la conocemos, ds con respecto de t. Esto es exactamente lo mismo que la derivada con respecto al parámetro no natural de esto. Esto nos da el siguiente resultado. Si hacemos los cálculos, obtenemos esto. Si aplicamos las fórmulas de Frenet-Serret, obtenemos la expresión del vector normal en su forma no natural. Como pueden ver, es una expresión un poco larga. Una vez que tenemos estos dos, podemos calcular en su forma no natural el vector binormal. Hacemos esto y aquí vemos algo importante. Cuando calculamos el producto cruz del vector tangente con el vector normal, recordemos cuál es la forma del vector tangente, es esta. Entonces, cuando calculamos este cruz este término de aquí se va porque aquí aparece exactamente este mismo vector y solamente sobrevive este. Y entonces obtenemos esta expresión que es un poco más compacta que la expresión para el vector normal. Entonces esta es la expresión para el vector binormal. Como aquí aparece la curvatura, rápidamente podemos, si calculamos la norma, esto se hace 1, entonces esta pasa para acá y obtenemos esto. Obtenemos esta fórmula para la curvatura y esa es la fórmula para la curvatura en la parametrización no normal. Para calcular la binormal vamos a necesitar un poco más de cálculos. Siempre son un tanto aburridos los cálculos. Bueno, vamos a calcular la segunda derivada del vector tangente en la parametrización natural. Hacemos esta operación de aquí, aplicamos la regla de la cadena y significa que vamos a tener que derivar toda esta expresión. Hacemos las operaciones. Es una expresión un poco larga, como se puede apreciar aquí. Y aquí ya la tenemos un poco más simplificada. Aquí tenemos pues la derivada segunda con respecto al parámetro natural. Pueden verla, miren, aquí está. Esa es la expresión. Está un poco larga. Una vez que la tenemos, vamos a calcular una fórmula para la torsión. Partimos de la primera ecuación de Frenet. Calculamos esto. Lo despejamos la n de aquí y calculamos esta y obtenemos esta expresión de acá. Esta, por supuesto, por la segunda fórmula de Frenet es esto. Entonces podemos despejar la torsión si calculamos el producto interior de toda esta expresión con respecto de la binormal. Este término se va y nada más nos queda este. Este término, por supuesto, pues también se va porque es este. Entonces ya tenemos una fórmula para binormal y para la torsión y tenemos una fórmula para esto. Entonces ya sabemos pues que la binormal vale esto de aquí. Entonces sabemos también que estos productos
el producto cruz del vector con su derivada con respecto al parámetro no natural y lo punteamos con respecto de este vector, va a ser lo mismo que esto, aquí este puntito, y va a ser 0. Finalmente obtenemos esta fórmula para la torsión en la parametrización no natural. Y ya tenemos aquí dos poderosísimas fórmulas. Obtenemos pues esta. Esta es la fórmula para la torsión y la otra es la fórmula para la curvatura en su parametrización no natural. Van a ser muy útiles en lo que sigue. Antes de concluir, hay que leer una cita de un libro que se llama Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena, en el que se recopilan interesantes discusiones que mantuvo Wittgenstein con los positivistas lógicos. Aquí hay una parte muy interesante que dice que es una conversación entre Moritz Schlick y Ludwig Wittgenstein. Está en la página 123. Dice lo siguiente. Wittgenstein pregunta a Schlick: ¿qué opina usted si al calcular me encontrara con la fórmula 0 diferente de 0, es decir, una contradicción? ¿No sería interesante ese cálculo? Schlick le responde: no, todo matemático diría que eso no le interesa. Y Ludwig Wittgenstein replica: pues perdone usted, sería extraordinariamente interesante que pareciera una cosa así. En el cálculo todo mundo se interesa, salga lo que salga. Qué raro, aquí sale esto y aquí y allí aquello. ¿Quién lo hubiera pensado? Cuanto más interesante si resultara una contradicción. Pronostico que emprenderían investigaciones matemáticas sobre cálculos que contuvieran una contradicción y se haría alarde de que finalmente nos habríamos librado de la incontradictoriedad. En los cálculos pueden aparecer contradicciones, cierto, y son muy interesantes. De eso es de lo que Russell hizo toda su filosofía, y de eso es de lo que viven todos los que trabajan los fundamentos de la matemática. Conceptos como prueba, demostración, contradicción, etc. Sin embargo, aquí hemos obtenido un par de fórmulas sin obtener ninguna contradicción. Fórmulas muy importantes con las que vamos a poder avanzar en nuestro tratamiento de la geometría diferencial. ¿Seremos capaces en algún momento de generar finalmente una contradicción en la geometría diferencial? Ojalá. Muchas gracias.